Hola, ¿cómo están? En el anterior video habíamos hablado de quiénes somos, hijos, hijas de Dios, que tenemos mucho potencial espiritualmente hablando. Entonces habíamos dicho que con el pensamiento nosotros podemos co-crear, que con la palabra podemos co-crear. Hoy día vamos a hablar cómo nosotros podemos co-crear con Dios a través del pensamiento. Y cómo es importante cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, a veces decimos, lo que pienso, que siempre. Bueno, partiendo una vez más de que no sabemos quiénes somos. Pero si sabemos quiénes somos, sabemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y a veces cuando uno piensa imagen y semejanza de Dios, a veces uno dice Dios tendrá manitos, tendrá piecitos, tendrá carita. En realidad, bueno, no sabemos si tendrá o no así un cuerpo físico como lo tenemos, pero nos ha creado imagen y semejanza de Él en lo espiritual. Y en lo espiritual nosotros podemos crear, co-crear con Dios. Nuestra mente está creando. Hay un autor que se llama Deepak Chopra. En uno de sus libros, si mal no recuerdo, El Sendero del Mago, él dice, imagina tu vejez. Imagina una vejez triste, enferma, sola, sin dinero, precaria. Y ahora imagina otra vejez en la cual eres una persona querida, con muchos amigos y amigas, con dinero, que sigues trabajando, que tienes buena salud. ¿Cuál de las dos quisieras? Entonces uno dice, bueno, en la que tengo amigos, que tengo buena salud, que tengo dinero. Y entonces él te responde, ¿en cuál de las dos ideas te concentres? Así será. Entonces muchas veces nosotros, que no sabemos el poder de nuestra mente, nos concentramos en lo malo, nos concentramos en la preocupación. Que no les estoy diciendo que no nos ocupemos del futuro, no les estoy diciendo que vivamos en una irrealidad, tampoco. Pero otra cosa es preocuparnos, y cuando nos preocupamos estamos pensando lo malo. Muchas veces he conocido personas a las que me decían, yo estoy bien preocupado, bien preocupada de mis hijos. Y entonces la respuesta que les doy es, ¿usted quiere a sus hijos? Y me dicen, claro, por eso me preocupo, sino porque me preocuparía. Y les digo, si usted se preocupa de sus hijos, significa que usted les está creando, les está ayudando a crear un futuro malo. Entonces, por ejemplo, como padres, como madres, nosotros tenemos que visualizar, sentir, agradecer a Dios un futuro bueno para nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos, pedir que les vaya bien, que siempre estén con Dios, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos que terminar ya con eso de pensar cosas así tan negativas, preocuparnos. Como les digo, es otra cosa ver la realidad y otra cosa es preocuparte. Entonces, la preocupación que te lleva, la preocupación te lleva inclusive a no poder dormir, a tener una vida presente en angustia. Entonces, si por ejemplo yo me preocupo, digamos, de que tengo algún malestar en el hígado y que en el futuro me veo que me van a cancelar, pero que me operen, algo así. Entonces, en lugar de preocuparme, tengo que ocuparme. Si tengo un problema en el hígado, entonces a partir de ya tengo que hacerme una limpieza del hígado, tengo que cambiar mi alimentación, tengo que dejar de comer chatarra, dejar de consumir ciertos alimentos que me hagan daño, etcétera, etcétera, hacer deporte. Es decir, una cosa muy diferente es ocuparnos y otra muy diferente es preocuparnos. ¿Ya? Eliminen la preocupación de su vida y si tienen algo que les inquieta, empiecen a ocuparse en el presente para superarlo.
Muy bien. Entonces, también es muy negativo pensar cosas malas para otros. Yo me enojo con alguien y entonces me da una rabia y no sé el poder de mi mente y comienzo a decir que le pase esto, que le pase aquello, que le pase este otro, que a ver qué le pasa. Y puede que le pase, puede que le pase. Pero si le pasa a esa persona, en menor medida, pero también me va a pasar a mí. Porque aquello que yo envío para otros, primero pasa a través mío. Entonces, si yo envío deseos positivos para alguien, si oro por los otros, todo eso está pasando a través mío y primero viene para mí. Hay personas que dicen, por ejemplo, especialmente los cabalistas, que cuando oran por otra persona, piden para otra persona, primero les llega a ellos. Yo escuché a un cabalista decir, por ejemplo, que alguien le llamó y le dijo, por favor, ore por mí, medite para que me llegue, creo que era $5,000 que tenía que pagar en una semana. Y él empezó a orar, a meditar para que le llegue ese dinero, hasta que un día le llamaron a él y le ofrecieron una consultoría que le iban a pagar $5,000. Entonces él dice, yo inmediatamente supe que a él le iba a llegar el dinero también. Entonces imagínense cuán poderosa nuestra mente. No es solamente decir a ver qué le pase y a esta otra también. ¿Y por qué? Si es que Dios nos libre de que sucede, pero si es que les pasa, a nosotros algo también nos va a pasar. ¿Ya? Entonces no es bueno. Tampoco es, obviamente en otro video, en otra oportunidad vamos a hablar mucho más sobre lo que son las maldiciones, cómo funcionan, por qué funcionan, si es verdad que es hasta la 4ª generación, etcétera, etcétera. Y les voy a contar casos de la vida real. Pero ahora, ya que estamos hablando sobre el poder de la palabra, no puedo omitir decirles que la maldición también puede llegar a otras personas, pero que pasa a través mío y también me afecta a mí. Entonces, lo mejor cuando una cosa mala pase es orar a Dios y pedirle que nos calme. Recordar que nosotros tenemos también un karma, vean el video del karma, si no recuerdan bien, y que nosotros no somos angelitos porque hemos tenido también vidas pasadas, por más que en esta vida, que nadie es un angelito, pero por más que en esta vida nos creamos unos angelitos, no lo somos, y menos en vidas pasadas que habremos hecho. Entonces, si en esta vida alguien, no sé, como les decía, me estafa, entonces Dios me libre, pero yo le maldigo, yo le deseo el mal, entonces, ¿qué va a pasar? Primero que nada, mi karma no lo estoy superando, porque tendría que haber orado y haberme hecho cargo de que en vida pasada o en esta vida yo de alguna manera he estafado a alguien y por eso me ha estafado, ¿ya? Pero más allá de eso, toda la negatividad que le estoy enviando me llega a mí y a mi familia. Entonces tenemos que evitar y poner todo en manos de Dios. Decir, Señor, yo no soy nadie para juzgar, porque no somos jueces. Nadie nos ha dado esa atribución en esta vida, a menos que, bueno, en el ámbito legal, digamos, seamos jueces, ¿no? Pero, en general, espiritualmente no somos jueces, no tenemos que ponernos como jueces. Tenemos que decir, Dios mío, te entrego esta situación, te entrego a estas personas. Tal vez yo también era asaltante en vidas pasadas. Perdóname, Señor, porque ahora sé lo feo que es que a uno le asalten. Perdóname. Y ayuda a estos hombres que de alguna manera ellos encuentren su camino de bien y que tú obres en su vida. Y te los entrego, en tus manos están. Y si alguna cosa me han robado, Señor, con tu bendición y tu misericordia, voy a volver a tenerlo. ¿Ya? Lo voy a recuperar. Entonces, mucho cuidado como les digo, con nosotros. Inclusive, también no solamente es desear el mal o hablar mal, sino hablar mal de otros o hablar malas palabras también. Actualmente se ha popularizado, digamos así, como muy in hablar malas palabras. Antes no era nada in, e inclusive en televisión no se podían hablar malas palabras, ¿ya? Ahora ya, felices, ¿no? Pero no es así. Espiritualmente, ya en el siguiente video yo les voy a mostrar hasta experimentos científicos de cómo la palabra crea
y cómo la palabra puede cambiar ciertas cosas físicamente inclusive. Entonces, si yo digo malas palabras, estoy atrayendo inmediatamente esa energía para mí. Hay personas, por ejemplo, que son clarividentes, que dicen que cuando nosotros decimos malas palabras aparecen cerca de nosotros ciertas entidades oscuras inclusive, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, por un lado eso, y por el otro lado también, con nuestra palabra, si no hacemos el bien, porque recuerden, no solo se gana karma del mal que se hace, sino del bien que pudiendo hacerse no se hace. Entonces, si yo conozco a alguien que está pasando por un mal momento, Dios nos libre, pero tuvo una pérdida económica, tal vez hasta una pérdida de un ser querido, y nosotros decimos, quita tiempo, ¿para qué le voy a llamar? Le deben de estar llamando. ¿Cuánta gente le debe estar dando el pésame? Yo más para qué. Y si me preguntan después, me quedo durmiendo, y si me preguntan voy a decir, disculpa, no me enteré, qué pena, le voy a escribir un mensajito y se acabó. Bueno, pero te ganas karma. ¿Por qué? No estás con tu palabra apoyando positivamente a alguien que está pasando por un momento mal. Y que en ese momento necesitaría tu apoyo. Entonces, también les decía que la mente puede co-crear con Dios. Si un grupo de personas, por ejemplo, nos reunimos y empezamos a decir que llueva, puede llover, pero siempre concentrándonos en Dios y que se haga la voluntad de Dios, o sea, que llueva equilibradamente, si es que se necesitaría que llueva, por ejemplo. O podemos reunirnos y si alguna de las personas, nuestra amistad está mal de salud, podemos orar por esa persona, visualizarle que está bien y esa persona puede mejorar. Ha habido un caso que en este momento me acuerdo que lo vi en un documental, que fue muy interesante porque dicen que pusieron un objeto pequeño a un lado de un sobre, ¿ya? Y todos eran 10 meditadores. Los meditadores tienen una mente mucho más fuerte. Se concentraron para que este pequeño objeto entre en el sobre. Y el objeto entró. Hubo otro caso también en el que fueron 2 sobres, digamos uno que se dirigía a Santa Cruz, digamos, y otro a La Paz. Uno de ellos tenía un papel X y el otro tenía un papel en blanco, pero ya estaban membretados. El grupo se concentró en que los papeles cambien de sobre, y así fue. ¿Ya? Entonces, cuando llegó el sobre que tenía la hoja en blanco era para La Paz, el otro que tenía algo escrito era para Santa Cruz, llegaron cambiados, pero con los mismos membretes, ¿me entienden? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer a través del poder mental, pero para el bien mejor, ¿no? O sea, pero si hacemos para el mal podemos hacer, pero ya nos vamos a entrar ya al camino del maligno, que no es para nada bueno, y además cualquier cosa mala que hagamos primero pasa a través de nosotros y no nos conviene. Por eso también les decía que es importante estar al tanto de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, porque podemos a través de la oración, la meditación, la concentración, ayudar hasta cierto grado por lo menos que las cosas negativas bajen y que las cosas positivas suban. Siempre recordando que tanto las cosas negativas como positivas ocurren por algo. Entonces también tenemos que ver qué está pasando, entonces ver en mí y decir si hay esto malo en mí, que sea limpiado, que sea transmutado en luz, Señor, perdóname, y cambiar nosotros. Pero al mismo tiempo orar por misericordia y visualizar lo positivo. Para la creación también no solamente es lo mental, sino también lo emocional.
Lo mental es como lo masculino, lo emocional es como lo femenino, ¿ya? Lo femenino. Entonces, si me imagino, por ejemplo, que, para daros un ejemplo, que mi hijo da muy bien su examen y que viene a mi casa y me dice, mamá, mira, me he sacado excelente nota, para que eso se cree, tengo que sentirlo emocionalmente también. Porque si solamente lo imagino, solo a nivel mental, no va a pasar. ¿Ya? Algo más. Existen también experimentos científicos en los cuales se ha visto que a un grupo de atletas se los divide en una mitad y otra mitad. Una mitad que hacen los ejercicios físicos, por ejemplo, para prepararse para una carrera, por ejemplo. Y a los otros que les piden que imaginen que corren. Y les colocan unos electrodos, me parece que se llaman el cuerpo, para ver si había un cambio corporal. Y se llegó a ver que los que imaginaban correr, realmente su cuerpo se sentía como que estaba corriendo y los músculos se movían, ¿ya? Y también hubo otro experimento en que a un grupo de personas les enseñan a manejar armas, los dividen igual en una mitad que físicamente comienzan a practicar tiro al blanco y la otra mitad practicaba mentalmente el tiro al blanco. Después de un tiempo los vuelven a unir a los dos grupos y la diferencia entre aquellos que habían practicado físicamente y aquellos que habían practicado mentalmente era mínima, por decir un 20-30% de diferencia en el tiro al blanco. En otras oportunidades vamos a hablar más todavía sobre el poder mental y en el siguiente video vamos a hablar sobre el poder de la palabra. Muchas gracias. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan, por favor. Muchas gracias.